Pueblo de Dios, está con ustedes el pastor José Flores del Ministerio Internacional Restauración y Vida. Le damos gracias a Dios por sus vidas que siempre están conectándose a través de estos medios y los que estamos en la casa de Dios. Y quiero decirles que hay un tema que muchos no saben, muchos pastores no se los han predicado, y el diablo, ¿qué dije? El diablo y Satanás tiembla cuando oye este mensaje. ¿Por qué este mensaje? Para que usted reflexione, para que usted medite, desde que recibió a Jesucristo hasta esta fecha, las luchas que han venido sobre usted. Esta palabra es para que le fortalezca a usted. Esta palabra para tener la valentía y decir: Señor, yo he estado cometiendo o cometí estos errores. Pero sabemos, pueblo de Dios, que el que persigue a los cristianos hay consecuencias. Amén. Y solo usted sabe el caminar de su vida con el Señor. Solo usted sabe si hubo caídas. Solo usted sabe, pero hoy quiere restaurar el Señor sus corazones, usted que me está viendo. Y quiero decirle que para traer este mensaje tuve luchas, porque el diablo tiembla cuando usted va a escuchar este mensaje, porque su vida ya no va a ser igual. Usted va a saber en quién está confiando y se va a permanecer firme en esa fe y en esa creencia de que Dios, fíjese bien, nos guarda en el hueco de la palma de su mano. Ponga la palma de su mano así. Ahora hágale un hueco. ¿Quién podrá arrebatarte de ese hueco de la mano de Dios? Así nos tiene Dios en el hueco de la palma de su mano. Y nos cuida como la niña de sus ojos. Es decir, no deja que basura ni mugre te dañe. Porque Dios es bueno. Y sé que el diablo y sus demonios no están contentos con este mensaje. Sé que unos, los que me están viendo, quizás los que están aquí, espero que no, pero algunos van a decir: ya no le voy a hablar al pastor. El pastor me cae mal como predica. Ya no le voy a saludar. Déjeme decirle que a la par de mi vida está Cristo. Y tengo que obedecer lo que Él pone en mi corazón, porque eso es lo que le va a bendecir a su vida. Eso es lo que le va a restaurar a usted. Eso es lo que le va a hacer seguir adelante en todo el caminar de Cristo. Porque en el caminar del Señor no son pétalos de rosa, no, hay espinas. Se llora, se sufre. Y no todo aquel que se acerca, déjeme decirle, que se acerca con un buen pensamiento, con un buen corazón. Pueden disimular el saludo, la sonrisa, el abrazo, el beso, hasta un regalo, pero en sus pensamientos maquinan pensamientos de mal y no de bien. Y estas luchas que vamos a ver nosotros las encuentras en tu propia casa, las encuentras dentro de la iglesia, en tu trabajo, con los tuyos. ¿Por qué, pueblo de Dios? Porque no todo lo que brilla es oro. Y hay muchos cristianos, pluralmente, globalmente, desde que recibimos a Cristo, le caímos mal a mucha gente. Pero mientras que le caemos bien a Dios, eso es lo que vale. Que toda la gloria sea para Dios. Que toda la alabanza sea siempre para Él, pueblo de Dios. Y yo le pido a Dios que me guíe, no importando el tiempo, pero hay que oír lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque no es lo que yo quise escoger, no es lo que yo quise tomar notas, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y déjame decirle, Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Dios puede ver que estoy siempre en los servicios y sirviendo a la gente, pero si no soy obediente, no valgo nada a su lado. Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Y yo quiero obedecer al Señor Jesucristo.
Usted puede ver cuando el pastor le dice a usted: tú vas a enseñar, tú vas a predicar, tú me das el tema, tú vas a hacer esto, y el otro le va a decir: oye, este pastor, que es muy pique, se la cree mucho. No, acuérdense que hay alguien con excelencia que camina a la parte de mi vida, que le gusta todo lo mejor. Déselo fuerte porque es para Cristo. Aquí no es que si la piedra era para él, era para mí. Aquí hay que ser honestos y sinceros para que esto se rompa. Porque yo no quiero y la quiero ver a usted de gloria en gloria y de victoria en victoria. Me voy a adelantar, la Biblia dice: ama a tus enemigos, ámalos. Quien que se encarga de tus enemigos no eres tú, es Dios. Y perdona aún hasta 70 veces. Aunque hoy le perdonas y te la vuelven a hacer a la media hora, perdónale de nuevo. Cuando dicen amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Dios, y necesito siempre de ti. Yo no soy Dios, tú eres Dios. Yo solo soy un vaso, un instrumento en tus manos. Yo quiero obedecerte a ti, Dios, porque este pueblo que me ha puesto adelante y todos aquellos fieles que se escuchan y entran y participan para ver este mensaje a través de estas redes sociales son importantes para ti. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra da fruto. Tu palabra sana las heridas. Tu palabra, Padre, unge. Tu palabra trae alivio, trae paz, trae gozo. Tu palabra, Padre, no vuelve vacía. Te doy gracias, Dios, porque yo no lo escogí a usted, usted me escogió a mí y ha escogido este pueblo precioso. Señor, porque tú eres el mismo Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Me pongo en tus manos, pasa un carbón encendido en mis labios y pon un pergamino de fuego en mi boca. Que la gloria, que la alabanza y la adoración sea para usted, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que siempre sea el Espíritu Santo, pueblo de Dios, al que no puedes ver, al que no puedes tocar, pero tú puedes sentir, y la palabra te va a hacer sentir, te va a hacer honesto con la palabra. Y si tú obedeces a esta palabra, hay cosas grandes y propósitos divinos que van a llegar pronto a tu vida. ¿Cuándo dicen amén? Levante sus manos y diga: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, que nunca sea yo, sino que seas tú. Bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seas tú. Yo soy solamente un vaso, un instrumento en tus manos, Padre. Espíritu Santo, satura, purifica, santifica los vientos y los aires y la atmósfera. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, dígale: ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Sí, lléname
Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, sopla Espíritu Santo, sopla, 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 llega a lo profundo de tus corazones pequeños y grandes, sopla Espíritu de Dios, porque tú eres la palabra que el Padre te ha dado y la ha depositado en este vaso. Espíritu Santo, sopla en el pequeño y en el grande. Tú eres el único que preparas estos corazones, estos pensamientos, de los que están presentes, de los que están Señor, conectándose a través de tus medios. Espíritu Santo, satura los vientos y los aires y la atmósfera. Porque Dios tiene propósitos y planes divinos para este pueblo, para todos aquellos que se han conectado, para todos aquellos que después pueden ver este mensaje. Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Llena este lugar de tu presencia. Satura los vientos, los aires, los pensamientos, los corazones, el alma, el ser. Espíritu Santo, habita en estos corazones. Espíritu Santo, manifiesta tu poder. Espíritu Santo, que no te podemos ver, tocar, pero te podemos sentir. Espíritu Santo, tú eres el número uno. Tú eres el número uno. Espíritu Santo, haz lo que tú tienes que hacer. Lo que el Padre te mande hacer, muévete en mí, Espíritu Santo. Dios, tú eres Dios, yo no. Yo soy el que quiero más de ti, como un instrumento, un vaso. A lo que tú ordenes y tú mandes, Padre, solamente tu Santo Espíritu guiará este vaso, este instrumento, para que su nombre, Señor Jesucristo, sea glorificado. Dile, Espíritu Santo, satúrame, purifícame, santifícame. Quiero discernir este mensaje, esta palabra que el Padre tiene para mí, porque quiero ver tus propósitos, tus planes. Quiero llegar a la meta, quiero llegar a las promesas que tú tienes para mí. Dile, Espíritu Santo, quiero ser sensible a lo que tú pones en mi corazón. Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, mi corazón tiene que ser honesto ante ti, ante el Padre. Que sepa reconocer y aprender de esta enseñanza, de este mensaje. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias, gracias. Oh Padre Santo, sé que algo grande tú vas a hacer en cada vida, en cada corazón. Espíritu Santo, que donde quiera que vaya este mensaje, la unción de tu Santo Espíritu llegará a los que tienen que oír este mensaje. Y que los que estamos aquí presentes lleven este mensaje y lleven esta palabra, lo que Dios les ha hablado, lo que Dios les ha revelado, lo que Dios les ha muestro en aquellos que se dicen que no tienen temor a Dios. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu de Dios, gracias. Gracias. Levante su mano derecha y diga, Espíritu Santo, solamente quiero oír de ti. Nada, mi mente se va a distraer, ni mis oídos ni mis ojos. Solamente la muestra la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya.
Dale un fuerte palmo al Cristo de la gloria. Sé que Dios va a hacer algo, pueblo de Dios. Sé que Dios, y lo que predican, los que enseñan, cada vez que tú vuelves a estudiar el mensaje, la predicación, cada vez Dios te da más. Yo entré a la oficina y volver a las notas de lo que el Padre me ha dado, pero dije, Señor, aquí voy a terminar, que en ese momento seas tú, como me lo diste al principio. Y si Él quiere cambiar, que cambie. ¿Cuántos dicen amén? Por tema, lleva por nombre, por perseguir a los cristianos hay consecuencias. Yo quiero compartirte algunas 7 consecuencias, y puedo decirle aterradoras, de perseguir a los cristianos. Y saben, y Dios lo advierte. Dios lo advierte. Te pregunto en esta tarde, ¿has notado que algunas personas atacan, calumnian o persiguen a cristianos? ¿Y qué pasa, pastor? Que después su vida comienza ¿a qué? A derrumbarse de formas inexplicables. Quiero decirle, nada de esto es casualidad. La Biblia enseña que existe una línea espiritual que muchos cruzan. ¿Sin qué, pastor? Sin darse cuenta. Y quiero decirles que tocar, despreciar o perseguir a un cristiano, una cristiana verdadera, verdadero, ¿qué pasa? Es provocar al Dios que lo guarda. En este mensaje descubrirás lo que las Escrituras advierten sobre las consecuencias espirituales de levantar la mano contra el pueblo de Dios. Hablaremos de su justicia divina, de la cobertura espiritual y de la guerra espiritual. Porque Dios, quiero decirle, no es un espectador cuando sus hijos son atacados. Si alguna vez tú fuiste herido por persecución, por traición, por burla, calumnia por tu fe, esta enseñanza te dará la claridad, la fortaleza y dirección a través de la Escritura. A los cristianos verdaderos, ¿cuántos cristianos verdaderos hay en la casa de Dios? Ellos tienen la protección de Dios sobre el enemigo espiritual y reciben ¿qué? Del juicio de Dios. Pueblo del Señor, ¿alguna vez te has preguntado por qué personas que atacaron a cristianos terminaron perdiéndolo todo? Hay individuos, óigame bien, que parecen intocables, que parecen poderosos, seguros de sí mismos, pero cuando tocan a una hija de Dios, cuando tocan a un hijo de Dios, algo cambia en el mundo espiritual. Porque atacar a un cristiano, a una cristiana verdadera, verdadero, no es meterse con carne y hueso. Es que, pastor, es provocar al Dios que lo guarda. Es provocar al Padre que lo protege, al Espíritu Santo que habita en él. Y si te dijere que la Biblia revela que las consecuencias específicas, aterradoras, inevitables para quien cruce esa línea invisible y levanta su mano contra los ungidos del Señor. Quiero hablarle de David. David lo vio porque fue perseguido por quién, por Saúl durante años. Vivió huyendo, escondiéndose en cuevas, temiendo por su vida. Pero mientras David se humillaba y esperaba en Dios, Saúl cada día, óigame bien, más profundo, óigame bien, caía en su propia destrucción. Pueblo del Señor, el rey que había sido ungido por Dios, terminó ¿qué? Terminó consultando brujas, abandonado por el cielo,
muriendo de la forma más humillante. ¿Por qué, pastor? Porque tocó al ungido de Jehová, porque persiguió a quien Dios había apartado para sí. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo profético en esta tarde. Levanta tu mano y declara con todo tu corazón: Dios me protege y Dios me defiende. Pero hazlo con esa fe: Dios me protege y Dios me defiende. ¿Por qué le digo esto, pueblo de Dios? Porque cada palabra que declaras es un escudo espiritual a tu alrededor, que se levanta a tu alrededor, porque al declararlo, ¿sabes qué pasa? Estás diciendo que crees en el poder de Dios para defender a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Déselo fuerte porque es para Cristo. El infierno no quiere que conozca la verdad. ¿Qué es lo que no quiere que conozca la verdad? El infierno. Y déjame advertirte que la séptima consecuencia que vamos a aprender hoy es la más silenciosa, pero la más devastadora. Pocos la conocen, pero muchos la están viviendo sin darse cuenta, y cuando la escuches comprenderás por qué hay personas que parecen estar en guerra consigo mismas. Pero antes de llegar allí, pueblo de Dios, necesitas entender las primeras 6 para que entienda la número 7. Porque cada una prepara el escenario. ¿Para qué? Para lo que viene. Entonces vamos a comenzar hoy. Dile al que está a tu lado: no te fijes en el tiempo. Cuando alguien decide atacar a un cristiano o una cristiana, no está simplemente ofendiendo a una persona. Ojo con esto. Está tocando a alguien que ya no se pertenece. Está entrando a un territorio donde Dios ha establecido un pacto, una cobertura, un cerco de protección visible, pero real. Y en ese momento, sin saberlo, está declarando guerra contra el cielo. Existen personas comunes, personas normales, que caminan por la calle sin que nadie las note. Pero cuando Dios la unge, ay papá, cuando el Espíritu Santo las marca, cuando Cristo habita en ellas, dejan de ser ¿qué? Dejan de ser comunes y se convierten en ¿qué? En territorio sagrado de Dios. De ser fuerte. Y tocar lo sagrado sin permiso siempre tiene consecuencias. En el libro de los Salmos 105, versículo 15, dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pueblo del Señor, Dios dice algo que hace temblar al infierno. ¿Qué dice? La palabra: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No es una sugerencia. ¿Sabes qué es? Es una advertencia. Pero la gente lo ignora. Es una línea que Dios traza en el mundo espiritual, diciendo: hasta aquí puedes llegar. Pero si la cruzas, yo mismo me levantaré en defensa de mi pueblo, de mis escogidos. Y es que hoy vamos a explorar las 7 consecuencias, y puedo decir aterradoras, que enfrentan quienes ignoran esta advertencia divina. La primera consecuencia: el ataque se transforma en maldición para el agresor. Pueblo del Señor, hay un principio espiritual que muchos desconocen. Lo que siembras, ojo con esto, lo que siembras contra un hijo, una hija de Dios, lo cosecharás multiplicado contra ti mismo. Está escrito en el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 27, dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el libro de Proverbios? Si
Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si eches a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. No es una poesía, es una ley espiritual, tan real como la gravedad. Y cada fosa que cavas para un cristiano se convierte en tu propia tumba. Cada piedra que lanza regresa con el doble de la fuerza. Amán lo experimentó en carne propia. Ese hombre con poder influyente, segundo al mando en todo el imperio de Persa, tenía todo lo que el mundo puede ofrecer. Mire, el pueblo de Dios, pero su odio hacia Mardoqueo, un judío que se negaba a inclinarse ante él, lo consumió desde adentro y no se conformó con atacar solo a Mardoqueo, sino que planificó terminar con todo el pueblo judío. Construyó un arca alta, visible. ¿Para qué? Para colgar públicamente a Mardoqueo y humillarlo ante todos. Pero lo que Amán no sabía es que estaba construyendo su propia humillación extrema y la ejecución de la pena de muerte para él mismo. Por cuando tocas a los que Dios protege, quiero decirle una cosa: el arma que construyes se vuelve contra ti, y la trampa que preparas te atrapa, y la destrucción que planeas se convierte en tu propia sentencia. ¿Has oído este tipo de mensaje? Pueblo de Dios, así fue en un giro que solo Dios podía orquestar. Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Su familia fue destruida, su nombre quedó marcado para siempre como, ¿qué pastor? Como símbolo de lo que sucede cuando persigues al pueblo de Dios. Esto no es casualidad, es justicia divina, pueblo de Dios. Cuando alguien levanta su mano contra un cristiano, contra una cristiana, está firmando su propia sentencia. Puede que no sea inmediato, puede que parezca que nada está pasando. Pero qué pastor, pero quiero decirle algo, pero en el mundo espiritual la balanza ya comenzó a inclinarse, y lo que él sembró lo cosechará. Te lo digo de mi propia experiencia. Hay muchos que nunca lo decían y están 5 pies bajo tierra. Cuidado cuando te metes con una ungida, un ungido. Cuidado cuando te metas con el pueblo de Dios. ¿Sabes? Nunca ganas luchando contra quien Dios protege, porque no estás peleando contra carne y sangre, estás peleando contra el Dios del universo. Y esa es una guerra que nadie, absolutamente nadie puede ganar. Pero lo que sucede en la superficie es solo el principio, porque Dios no se detiene en castigar el acto, Él va más profundo, va a la raíz. Pueblo del Señor, lo que vamos ahora a aprender en la segunda consecuencia te mostrará que cuando Dios decide actuar, dice, cuando Dios decide actuar, ¿cuánto tú has dicho, Señor, te lo llevas o te lo mando? No. Cuando Dios decide actuar, cuando Dios está respaldando a los verdaderos cristianos,
no a los cristianos mediocres que andan jugando, sino a los cristianos verdaderos. Demostrará que cuando Dios decide actuar, no solo destruye el alma, ojo con esto, destruye la fábrica completa. Espero que compartas desde un principio, te dije, este mensaje con las personas que necesitan saber que Dios defiende a sus hijos, a sus hijas. Porque lo que hoy estás aprendiendo tú, y tú que me estás viendo, puede salvar a alguien de tomar decisiones que lo destruyan. Les vas a decir, no, déjame explicarte, déjame enseñarte lo que aprendí. Cuando Dios decide defender a sus hijos, no comienza atacando lo superficial. Él no se limita a quitar pequeñas cosas. Dios golpea el cimiento, la fuente y el origen del poder de quien persigue a sus ungidos. Pueblo del Señor, Faraón lo vivió. ¿Quién lo vivió? El Faraón. Este hombre era considerado un dios en Egipto. Tenía poder absoluto sobre millones de personas, ejércitos a su mando, riquezas incalculables. Pero cuando decidió oprimir al pueblo de Dios, cuando se negó a dejarlos ir, cuando endureció su corazón ante las advertencias divinas, Dios no solo confrontó, golpeó la estructura misma de su reino. Dile al que está a tu lado, con Dios no te metas. Se nos olvida que tiene ojos y ve y oídos oye. Se nos olvida que está en todo lugar y conoce todas las cosas. Las 10 plagas no fueron accidentes. No. Fueron golpes quirúrgicos. ¿Por qué puse esta palabra quirúrgico? Porque Dios no nomás es el alfarero, es el cirujano. Sabe dónde corta, dónde abre, qué pone y qué quita. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sabe dónde te va a doler y sabe la medicina que te va a sanar. Entonces, las 10 plagas no fueron accidentes, fueron golpes quirúrgicos. Cada plaga destruyó algo que los egipcios adoraban. El Nilo, su fuente de vida, se convirtió en ¿qué? En sangre. El sol, su dios principal, fue ¿qué? Fue oscurecido. Los primogénitos, su legado y futuro, fueron ¿qué? Fueron heridos. Dios no atacó a Faraón directamente al principio, sino que golpeó todo lo que sostenía su poder, su autoridad, su confianza. Si alguien sabe cómo defenderte de Dios y sabe cómo comenzar y cómo terminar. Y así es hoy. Cuando alguien persigue a un cristiano o una cristiana, Dios comienza a desmantelar su estructura. Ojo con eso. La autoridad que antes tenía comienza a caer. El dinero que parecía inagotable se seca. ¿Sabes una cosa? Que las influencias que ejercían se rompen y las conexiones que los sostenían, ¿qué pasó, pastor? Se desvanecen. Y lo más sorprendente es que no se puede explicar por qué está sucediendo todo eso. No es mala suerte, no es coincidencia, es una advertencia divina. Ahora, piensa en tu propia vida. Si alguna vez has sido atacado por alguien, has notado cómo esa persona comenzó a perder cosas, como que su vida comenzó a desmoronarse sin razón aparente. Déjame decirle, no es venganza tuya, es Dios defendiéndote. Es el cielo diciendo: no toques a mi hija, no toques a mi hijo. Imagina por un momento que eres un árbol. Imagínate que eres un árbol
Alguien intenta cortarte, hacerte daño, pero lo que no sabe es que tus raíces están conectadas a un río subterráneo, a una fuente inagotable de vida. Cuando él intenta herirte, el río comienza a secarse bajo sus pies. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no solo te protege a ti, también confronta a quien te ataca, no en la superficie, sino en la raíz. Y te dije, puede parecer que se tarda, pero llegará. Pueblo del Señor, si crees que perder poder es devastador, espera escuchar esto, la tercera consecuencia. Porque hay algo peor, sí, pastor, sí, que perder lo que tienes es perder a quien te sostiene. Y cuando Dios retira algo específico, el infierno mismo se vuelve bienvenido comparado con el vacío que queda. ¿Sabes? Existe algo más aterrador que ser confrontado por Dios, y es ser ignorado por Él. Cuando alguien persiste en herir a los cristianos, a la cristiana, cuando endurece su corazón en las advertencias, cuando se niega a arrepentirse una y otra vez, ¿sabe qué? Llega un momento en que Dios se aparta. En que Dios se aparta. Y cuando Dios se aparta, ojo con esto, su misericordia también lo hace. Y donde no hay misericordia, solo queda ¿qué? Solo queda un vacío, una confusión, un tormento interior y decadencia. ¿Qué nos dice en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 24 y versículo 26? Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué nos quiere decir, pastor, esta palabra? Dios dice algo, ojo con esto. Por cuando llamé y no quisisteis oír, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. ¿Quién lo dice? Su palabra. Estas palabras no son crueldad, no, son justicia. Porque después de llamar una y otra vez y después de advertir sin cesar, después de extender la mano en misericordia y ser rechazado, Dios da un paso atrás. Ojo con esto. Y cuando Dios da un paso atrás, ¿qué pasa, pastor? El enemigo da 10 pasos adelante. Saúl experimentó esto al principio. Dios estaba con él, le daba victoria, le mostraba el camino. Pero cuando Saúl comenzó a perseguir a David, ojo con esto, cuando su corazón se llenó de envidia y de odio, cuando decidió dedicar su vida a destruir al ungido de Dios, algo terrible le ocurrió. A los que quieren perseguirte y hacerte daño, algo terrible les va a suceder. Por eso la Biblia dice: ama a tus enemigos y perdona hasta 70 veces 7. Y no es un juego, no es para que digas: wow, yo he visto gente que a mis espaldas me han encajado un puñal, me han traicionado y me han engañado y no les ha ido bien, y unos están 5 pies bajo tierra. Y estoy hablando de lo que un día Dios ungió. Porque la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mi profeta. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo fuerte, amén. Amén. La Biblia dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿Qué le atormentaba? Un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová. ¿Puedes imaginar el error? Ese error que él cometió se convirtió en un horror.
El mismo hombre que había sido ungido rey, que había conocido la presencia de Dios, porque conoció la presencia de Dios, ahora estaba atormentado, sin paz, sin dirección, sin consuelo. Y lo más aterrador es que él mismo había provocado ese retiro. No fue Dios quien lo abandonó primero, fue Saúl quien decidió tocar al ungido del Señor. Hay de aquel que te toque, hay de aquel que planee una trampa, una caída para ti. Hay de aquel, como Saúl, vaya y consulte brujas y brujos para que te vaya a amar. Pero cuando tú eres una verdadera cristiana y cristiano, eso te regala. Nada te quita la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida. ¿Me está entendiendo? A mí me pueden pasar 1000 brujos y nada me hacen daño. ¿Aló? Porque yo sé quién está conmigo. Yo sé quién me ha ungido cuando dicen amén. Ojo con esto, hay personas viviendo esto mismo. Personas que alguna vez conocieron a Dios, pero decidieron atacar a sus hijos y ahora caminan vacías, caminan vacíos, sin paz, con ansiedad inexplicable, con pensamientos que no pueden controlar, con una oscuridad interior, cuando antes brillaba la luz de Cristo en sus vidas. Que ningún psicólogo puede sanar hoy, porque no es un problema mental, es un problema espiritual. Es el resultado del retiro de la misericordia de Dios en la vida de esa persona. Esto debe en verdad hacernos reflexionar muy bien a usted y a mí. ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios? ¿Aló? ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de Dios? ¿Cuántas advertencias hemos pasado por alto? Porque este principio no es solo para los que persiguen cristianos, es para todos. Los que se resisten a la voz del Espíritu Santo. Cuando queremos, oímos a Dios. Cuando nos conviene, oímos a Dios. Pero cuando no nos conviene, no sabemos de Él. Pero aquí es donde la historia da un giro que el enemigo nunca espera. Porque mientras el agresor pierde todo, algo inesperado le sucede al cristiano atacado. Quiero hablarte de la cuarta consecuencia, que revelará por qué. Ojo con esto, el infierno odia. Ojo, el infierno odia cuando tú eres perseguida y perseguido, porque cada ataque se convierte en tu escalera hacia arriba. Cada vez que te quieran atacar, tú vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque es aquí donde todo cambia. Porque el ataque no destruye al cristiano verdadero, sino que lo perfecciona siempre. Hay un principio en el reino de Dios. ¿Cuál es, pastor? Que el enemigo nunca comprenderá lo que el infierno usa para destruir. Ojo con esto. El cielo lo transforma en plataforma. Lo que era pequeño crece, lo que era silencioso se vuelve visible y lo que era desacreditado es exaltado. José lo vivió. ¿Quién lo vivió? José. Sus hermanos lo odiaban. ¿Cuántos te odian? ¿A cuántos les caes mal? Pero a Dios le cae bien. Déselo fuerte porque es para que. Entonces, José lo vivió, sus hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo, lo metieron en una cisterna. ¿Para qué?
para que muriera. Y después de todo eso, ¿qué pasó, pastor? Terminó en una prisión egipcia, acusado falsamente. ¿Te fijas que también todo esto comienza en casa? ¿Aló? Porque el diablo no duerme. ¿Aló? Siempre hay alguien que le vas a caer mal. ¿Aló? Todo parecía perdido, todo parecía indicar que su vida había terminado en la vida de José. Pero lo que sus hermanos no sabían es que, pastor, que cada ataque estaba posicionándolo para la gloria. Cada ataque que tú recibes de parte de los que se levantan contra ti, óigame bien, eso anuncia la gloria de Dios en tu vida. Tú vas escalando de gloria en gloria y de victoria en victoria. La cisterna lo llevó a Egipto. La prisión lo llevó al palacio. La traición lo llevó al trono. Y él mismo, que fue vendido por 20 piezas de plata, terminó siendo ¿qué? El segundo al mando de la nación más poderosa del mundo. Viene tu tiempo. Viene tu tiempo. Si así te has mantenido en un verdadero cristiano, viene tu tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque Dios usó cada ataque para promoverlo. Cada ataque que viene a tu vida, Dios lo usa para promoverte. Y eso no es exclusivo en José, sino que es un patrón que se repite una y otra vez en la Biblia y en la vida de los cristianos verdaderos. Ojo con esto. David fue perseguido por Saúl, pero esa persecución lo preparó para ser rey. ¿Para qué lo preparó? Para ser rey. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero salió con más autoridad que antes. Los apóstoles fueron azotados, pero la iglesia se multiplicó. El ataque se convirtió en ¿qué? En combustible de promoción. Dios quiere darte esa promoción a tu vida. ¿Cuántos no han sido atacados? Ni uno. No va a ir a la casa y decir, ¿por qué no levanté la mano? Aleluya. Quiero que sepas algo. Si hoy estás siendo atacado, calumniada, perseguido, no es el final. ¿Qué es, pastor? Es el principio de tu elevación. Es el principio de tu promoción. Es el principio que las cosas cambian favorable en tu vida. Y dirán, ¿para qué lo toqué? ¿Para qué me metí? ¿Para qué crucé la línea que no debería haber cruzado? ¿Por qué Dios está usando ese ataque? Ojo con esto. Para posesionarte en un lugar más alto, para multiplicar tu unción, para que tu voz resuene más fuerte y para que tu testimonio impacte muchas vidas. Porque la unción que es un precio. La unción no se compra, no se manda a pedir al Uber, a Amazon. La unción viene del alto. Hoy, mientras el enemigo cree que te está destruyendo, ¿qué dije? Que hoy, mientras el enemigo cree que te está destruyendo, Dios está preparándote para una promoción que ni siquiera puedes imaginarte. Así que no te rindas, dile que está a tu lado, no te rindas, no retrocedas, porque lo que viene después del ataque es gloria. Pero no creas que Dios solo bendice al cristiano en secreto. Oh, no.
Hay momentos en que Dios decide hacer algo público, algo que todos vean quién es tu Dios desde el principio, para mostrarle a la gente que no puede meterse con los hijos y las hijas de Dios. La quinta consecuencia: revelará cómo Dios convierte algunas caídas en lecciones mundiales, y porque hay personas cuya destrucción fue diseñada para ser vista por millones. Algunas caídas son discretas, nadie se entera, ocurren en silencio, pero hay otras que son diferentes. ¿Sabes? Hay caídas, pueblo de Dios, que Dios diseña para que sean vistas, para que el mundo entero se entere. Ojo con esto, porque no se trata, pueblo de Dios, solo de juzgar a una persona, se trata de enviar un mensaje: no toques lo que es mío. Herodes, Agripa lo experimentó. Este rey había perseguido a la iglesia. ¿Quién había perseguido a este rey? A la iglesia. Había matado a Jacobo, el hermano de Juan, con espada. Había encarcelado a Pedro con la intención de ejecutarlo públicamente. Se sentía poderoso e intocable. Pero un día, vestido en sus propias ropas reales, se presentó ante el pueblo y dio un discurso. El pueblo gritaba que era voz de un Dios y no de hombre. Eso es lo que el pueblo gritaba. ¿Y qué pasó? Herodes lo permitió. No rechazó la gloria que solo le pertenece a Dios. Se levantó el cuello. En ese momento cruzó una línea que no debía haber cruzado. Y la Biblia dice que al instante un ángel del Señor lo hirió y fue comido de gusanos y murió. Nunca te des la gloria, nunca te des la vanagloria. El que yo aquí somos solamente unos simples instrumentos de Dios. Aquí se trata de hacer las cosas bien para Dios. Pero parece que les estoy haciendo para el pastor. No, el pastor te está dirigiendo, porque el que camina conmigo es excelente, le gusta lo mejor. Y que no te enojes cuando el pastor te exhorta, porque el que va conmigo, si yo no te exhorto, él me exhorta a mí. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte, porque es para Cristo. Ojo con esto, no fue una muerte privada, no fue algo que solo su familia conoció, fue pública, visible, aterradora, para que todos supieran que quien toca a los hijos de Dios enfrenta muchas consecuencias tan reales, y cuando esto sucede genera temor colectivo. La gente comienza a entender que hay una línea invisible que no deben cruzar, que los cristianos verdaderos no están solos, sino que hay un Dios que los respalda, que tocarlos no es un juego. No es un juego tocar a los cristianos. Hoy, cuando alguien que ha perseguido a cristianos cae de forma pública, humillante, no es casualidad. Es Dios usando esa caída como una lección para todos. ¿Para quién? Para todos los que están observando, como una advertencia visible de que su palabra sigue vigente: no toquéis a mis ungidos. Y si piensas que la justicia pública es poderosa, espera descubrir cómo opera la justicia privada de Dios. En la sexta consecuencia, aquí te mostrará que cuando Dios actúa en lo oculto, su precisión es quirúrgica. Como le dije, Él sabe, como el mejor cirujano, dónde te corta, dónde te hace la cirugía, qué quita y qué pone, qué te duele y qué no te duele. Y nadie, absolutamente nadie, escapa de su vista.
Sus ojos no se adormecen y sus oídos se hacen sordos. Recuerda que necesitan entender que Dios no es un espectador pasivo. Él es un defensor activo de sus hijos. Dios no falla. Ojo con esto. El blanco no se confunde, no olvida, no necesita que tú le recuerdes quién te hirió o qué te hicieron. Él lo vio todo, escuchó cada palabra, registró cada lágrima. Y cuando llega el momento, golpea exactamente donde duele. Y sabe Dios cuándo va a golpear. ¿Y cuántas veces dice Señor, y cuándo hará justicia? No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios decide. Y a veces Dios no hace la justicia tan rápido, porque quizás nos vamos a reír, nos vamos a burlar. Y si pasa eso, cambia Dios lo que está haciendo allá y te lo pone a ti. Les compartía cuando me rayaron el carro. ¿Qué pasa si yo me hubiera reído? Cambia Dios lo que está haciendo con esa persona y me lo pasa a mí. ¿Cuántos dicen amén? David entendió esto cuando Saúl lo perseguía. ¿Has entendido quién te persigue? David tuvo dos oportunidades perfectas para matarlo. Pudo haber acabado con sus enemigos, pudo haber tomado venganza con sus propias manos, pero no lo hizo así David. Dijo en el 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 10 y 11, dice: y añadió: tan cierto como que el Señor vive, el Señor mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libere de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que está a su cabecera y vámonos de aquí. Hermanos, hermanas, pueblo de Dios, David sabía algo. ¿Qué sabía? Que muchos hoy han olvidado. No necesitas defenderte. Cuando Dios pelea por ti, no necesitas vengarte. Cuando el cielo se encarga de la justicia, porque la venganza de Dios es que, te dije, es quirúrgica, precisa y perfecta. Él sabe. Él sabe. He conocido gente que nunca supe sus caídas, pero Dios manda sus mensajeros. Y solamente digo: Señor, hasta aquí puedo decir y obedecer, hasta aquí me has ayudado. Yo no dije qué bueno que te lo iba a decir, sino dije, tuvo tiempo en arrepentirse. Cuando tú tomas venganza, ¿sabes? Puedes fallar. Puedes herir a inocentes. Puedes actuar desde la emoción y no desde la justicia. Pero cuando Dios se encarga, golpea exactamente lo que debe ser golpeado. Restaura exactamente lo que debe ser restaurado. Y lo hace sin necesidad de ¿qué? De que tú muevas un solo dedo. Si hoy estás siendo atacado, atacada, tu trabajo no es pelear. Tu trabajo es permanecer limpio, mantener tu corazón puro, seguir adorando, seguir sirviendo, seguir confiando, porque la parte pesada, la parte de la justicia, Dios lo asume. Y cuando Dios actúa, lo hace de una forma tan perfecta que ni siquiera necesitarás abrir tu boca para defenderte. Él sabe cómo hacer las cosas. Ojo con esto: tu defensa vendrá del cielo, tu justicia será pública, y quienes te atacaron verán con sus propios ojos que no estabas solo, que no estabas sola.
Y ahora llegamos a la séptima consecuencia. La que anunciamos al principio, la más silenciosa, ojo, la más silenciosa, pero la más devastadora. Lo que hace que una persona se convierta en su peor enemigo. ¿Qué dije? Lo que hace que esa persona se convierta en su peor enemigo. Porque cuando Dios retira algo visible, pero esencial, el agresor entra en un ciclo donde todo lo que toca se destruye. Se destruye incluyéndose a sí mismo. Declara: Dios peleará por mí. Declara: Dios peleará por mí. Hazlo con un acto de fe. Dios peleará por mí. No tenga miedo. ¿Por qué no lo dice? Que el diablo oiga sus voces. Dios peleará por mí. Dígalo. Si no, pastor, quiero que ore y ayune porque se levantaron gigantes. Dios peleará por mí. Dígalo. Dios peleará por mí. Y esa declaración que tú confiesas es que el cielo se encargará de lo que tú no puedes controlar aquí en la tierra. Ojo con esto. Esta es la consecuencia menos mencionada, pero la más silenciosa, pero también la más devastadora. Después de tocar a un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, la persona entra en un ciclo invisible, un ciclo donde comienza a discutir con todos, rompe con aliados y destruye oportunidades, sabotea su propia vida, y lo más aterrador es que no puede entender por qué está sucediendo esto a su alrededor. No es coincidencia, pueblo de Dios. Es Dios retirando el equilibrio. Cuando alguien persigue a un hijo de Dios, a una hija de Dios, Dios no solo confronta externamente, también obra internamente. Ojo con esto. Comienza a retirar la paz mental, el juicio claro, la capacidad de tomar decisiones sabias, y esa persona, sin darse cuenta, ¿qué pasa? Se convierte en su peor enemigo. Saúl vivió esto al final de su vida. No solo peleaba contra David, peleaba contra sus propios hijos, contra sus consejeros, contra sus aliados, hasta que finalmente en una batalla, ¿qué pasó? Desesperada, decidió quitarse su propia vida. Conocí a uno que se le vino todo abajo y dijo: yo no voy por años a la cárcel, sabiendo que soy el líder espiritual, el pastor de la iglesia grande. Yo no voy por años a la cárcel. Sin saber, la esposa y los hijos y la congregación cerró su recámara, su cuarto, y se dio un tiro en la cabeza. Cuando Dios se retira de quien te está haciendo daño, por eso no te debes de burlar. ¿Cuántos dicen amén? Ojo con esto. Es que el problema no es externo, es espiritual. Es el resultado de haber tocado lo que Dios ha declarado intocable. Este es el patrón final. Quien hiere a cristianos, primero ataca a personas, después enfrenta sistemas. Por último, enfrenta al propio Dios, y esa guerra nadie la gana, pueblo de Dios. Si hoy estás siendo atacado,
calumniada, calumniado, perseguido, perseguida, quiero que escuches esto con mucha claridad. No necesitas defenderte, no necesitas explicarte, no necesitas vengarte. Tu parte es permanecer como limpio, limpia. Mantener tu corazón puro, sincero, temeroso a Dios. Seguir adorándolo, seguir sirviendo, seguir confiando en Él. La parte más pesada, pueblo de Dios, es la parte de la justicia, la parte de la venganza. Le dije, Dios la asume. Y mientras tú permaneces en paz, descansando, ¿dónde? En las promesas, no en el chisme, en las promesas de que Él pelea por ti y el cielo se mueve a tu favor. Ojo con esto. Ángeles son despachados. Estrategias divinas son activas. Puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Y lo que el enemigo usó para destruirte se convierte en una plataforma de promoción para tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. No te muevas desde la emoción. Y no actúes desde el dolor. No permitas que el ataque te saque de tu posición espiritual. Porque si respondes como el mundo responde, ¿qué pasa, pastor? Pierdes la cobertura. Si a mí me dice una cosa, yo le digo dos. ¿Aló? ¿Y cuántas veces no reflexionamos y es el peor error que cometemos? Vuelvo a decírselo, no te muevas desde la emoción, no actúes desde el dolor. Es que me dolió lo que me hicieron. Tú te tardas mucho, Dios, ahorita voy a dar unas cachetadas guajoloteras. No, olvídate. Mete el guajolote en el horno y cómetelo, déjalo que Dios obra. No permitas que el ataque te saque de tu posición espiritual. Porque si respondes como el mundo responde, te vuelvo a decir, ¿qué pasa? Pierdes la cobertura. Pero si respondes con fe, si respondes con paz, con confianza en Dios, ¿sabes qué pasa? El cielo desata su poder a tu favor. Vienen lluvias de bendiciones a tu vida. Ojo con esto. Pero si hoy estás del otro lado, si alguna vez has herido, si una vez has calumniado, si alguna vez has perseguido o te has burlado de cristianos, aún hay tiempo. ¿Qué dije? Aún hay tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es misericordioso. Su mano sigue extendida, pero no esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que las consecuencias sean irreversibles. Hoy puedes arrepentirte. Usted que me está viendo, hoy puedes arrepentirte. Hoy puedes pedirle perdón a Dios y a quienes heriste. Y hoy puedes cambiar de tu rumbo. Porque después del arrepentimiento, ¿qué pasa? Dios puede restaurar, puede sanar, puede devolver lo que se perdió. Pero si endureces tu corazón, ¿qué dije? Si endureces tu corazón y si sigues justificando tus acciones, si ignoras esta advertencia, llegará un momento en que solo quedará justicia, y la justicia de Dios es perfecta y eterna. Dije, ¿qué van a decir? Que no te importa qué es lo que van a decir, que lo que importa es lo que Dios te está diciendo. Los cristianos verdaderos no son intocables. Pueden ser heridos, pueden llorar, pueden sufrir, pero son guardados. Y tocar lo que Dios guarda es declarar guerra contra el cielo, una guerra que nadie gana. Así que hoy, si eres cristiano, levanta tu cabeza, camina con confianza, porque no estás sola, no estás solo.
Ojo con esto. El Dios del universo. ¿Quién dije? El Dios del universo es tu defensor. Y quien toque tu vida, quien levante su mano contra ti, no estará luchando contra ti, estará luchando contra Él. Y esa es una batalla que ya está perdida desde el principio. Has permanecido y has llegado hasta aquí. Quizás tuviste luchas para llegar aquí. Y no es una casualidad, déjame decirte, es un plan del Señor y eso dice mucho de ti. Ojo con esto. En un mundo donde pocos perseveran, sabes, tú llegaste hasta aquí. Este mensaje no fue una casualidad que tú lo escucharas, tú que me estás viendo. Déjame decirle, Dios tiene algo poderoso preparado para tu vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué le quiero decir de lo profundo de mi corazón? Guarde tu corazón, tu mente en Cristo. Pueblo de Dios, usted ya sabe quién te persiguió, quién te hizo daño, quién te lastimó, y todavía está de pie. Déjeme decirle, hay consecuencias para esa persona. Pero si tú cometiste ya el error, arrepiéntete y pasa al altar. No esperes a que venga la justicia divina de Dios. Y creo que Dios fue claro. Es que allá en la casa doblo las rodillas, yo me tiro el moco. No. Aquí se trata de hacerlo hoy. El llamado es aquí, no es en tu casa. ¿Aló? Y el altar está abierto. No digas que Dios no te habló. Dios es bueno. Si cometiste un error de lo que estuvimos hablando, aquí en el altar, tú solo, habla con Dios y pídele perdón. Porque después, acuérdese que Dios no va directamente con la persona, sino con toda la fábrica. Es decir, a veces entra en la familia, entra donde más nos duele. ¿Hello? Hubo alguien que hizo que me bajaran del altar. Cuando dije, así dice Dios, y no quise escuchar lo que así dice Dios, y me bajaron del altar. Yo me había quitado los zapatos, porque el Señor dijo, quítate el calzado que traes en tus pies y sube a declarar lo que yo te voy a decir. Y me bajaron, ordenó los sugieres que me bajaran. Cuando yo voy a salir de la iglesia, llega el líder de esa iglesia y dice, no te vayas, porque si te vas el diablo te espera afuera. Le dije, le espera a usted, no a mí. A los pocos días su hijo se volteó en una moto, y a los pocos días su hija se convirtió, óigame bien, en lesbiana. No te metas con los hijos. No toques a los ungidos, no toques pueblo de Dios. Como le dije, parece que no pasa nada. Estoy bien, no ha pasado nada. No. Por algo estamos escuchando este mensaje, por algo Dios te está hablando a ti, tú que me estás viendo. Y no es un perdóname Dios de labios, tiene que ser de corazón. Tiene que ser con un corazón sincero. No es para que me mire Juan y entienda a Juana. No. No es para que oiga a José y entienda a Juan. No. Es para que Dios
que está viendo tu corazón, mire tu obediencia. Por último, yo voy a hacer el llamado, porque ¿sabe qué? ¿Qué leímos? Que Dios te habla y te habla, pero resistes a la voz de Dios. Dice, cuando venga la situación, ¿estás oyendo? Cuando venga la situación, ¿qué dice? Él se reirá. Solamente voy a contar hasta 3 veces. 1, 2, 3. Se nos olvida que tenemos un Dios eterno. Se nos olvida que Dios es omnisciente, omnipresente, que conoce todas las cosas y está en todo lugar. Un Dios inmutable que no cambia. Un Dios que sobrepasa todo poder, toda autoridad y todo dominio. Pueblo de Dios, quien se haya metido contigo, no quiero estar en sus zapatos. Y algunos saben y pueden conocer a alguien. Sí, porque no le pasa nada. Es que no es en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Cuando tú eres un cristiano verdadero, estás en el hueco de la palma poderosa de Dios y te cuida como la niña de sus ojos. Padre, he cumplido con este mensaje. He cumplido, Padre, con esta palabra, Dios. He abierto el altar, Dios. Señor, porque hemos oído tu sermón, tu mensaje, tu palabra. Señor, gracias, porque te pedí que tu pueblo recibiera el entendimiento de ti, sabiduría de ti para entender lo que tú, Padre, les estás hablando. Que quienes se levantaron contra ellos no tienen que pelear, no tienen que hacer nada, tú te encargarás de la justicia. Pero también, si hemos cometido errores, hoy es el tiempo de arrepentirnos delante de ti y no ver la justicia divina, Dios, porque duele, Padre Santo. Padre, yo te doy gracias, porque tu palabra, Padre, no vuelve vacía. Tu palabra da fruto. Tu palabra va y llega donde quiere llegar y da fruto y se cumple tu palabra, porque no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo te doy gracias, Dios. Que toda la gloria y la alabanza y la adoración sea para usted. En el nombre de Jesús. Quiero decirle que yo no estaba aquí. Me gustaba ir a mí mucho con las brujas. Aunque se desaparecía el perfume del día 100 y olía a somerio y lo que sea, pero me gustaba ir. Pero cuando vine a Cristo, el Señor me puso a limpiar toda mi casa. Que aún en mi carro cosas tenía de amuletos por la bruja. Aún en mi cartera tenía amuletos. Y todo lo limpié. Todo lo tiré. Y dije, ya está limpia tu casa, Dios. Y de repente, no sé quién salió y movió la puerta de la entrada y se cerró. Y vi la ristra de ajos que había pintado color oro, una herradura, una sábila con moños. Digo, ¿y eso? A la basura, José.
Porque nada de esto necesitas tú. A quien necesitas es a mí. Checa tu casa si tienes que limpiar tu casa. ¿Aló? Hay gente que planta cosas en su propia casa, en su terreno. Dile, Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice? Si fui a consultar brujas o brujos, ¿qué hice? Amarrar al esposo, amarrar a la esposa. Amárrate con Dios. ¿Qué hice? No queremos entender, pueblo de Dios. Yo esto no se lo había predicado a usted. Ya está la anciana de la iglesia y nuestra pastora, si yo no había predicado esto. Pero el Señor me ministró acostadito. Dijo, levántate y escribe. Esto no es un juego, pueblo de Dios. Hay un reino de los cielos, pero hay un infierno. Que el castigo eterno es los dientes. ¿Qué pasa con los dientes? El crujir de dientes. ¿Te ha tocado un día y de repente se te crujieron los dientes, te rechinaron? Imagínate, así va a ser tu castigo. No, pueblo de Dios. Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario. Cristo ya todo lo dio por ti, lo dio por mí. Si me libró de las oscuridades de la tiniebla, porque la gente que me conocía me decía, te doy 2 semanas, 2 meses, 6 meses, José, tú vuelves otra vez al mundo. Pero me agarré del bendito. Desde que lo conocí me agarré de la mano de él. Y me enseñó a no pelear, porque ganas no me quedaron. Me acuerdo cuando me llama el Señor a venir aquí a la ciudad, dije, Señor, ayúdame que esa arma no me la lleve, porque no vaya a cometer un error, no me vaya a bajar de la cruz y va a hacer algo. Dijo, no necesita llevarla. Y donde trabajaba en el banco, que colectaba, hacía colección de armas, dijo, me vas a dar el privilegio, José, de tenerla conmigo. Le dije, nomás firmar mi papel que ya no es mía, es tuya. Porque Dios es tu mejor arma. Dios es lo mejor que tú tienes. Su palabra es espada de 2 filos. Corta donde debe de cortar para transformar lo que quiere transformar. Dijo Dios, aunque les caigas mal, los que te están viendo, los que están en casa, hablan a mí de ti. Porque tú eres el que me sirves a mí, no a la gente. Y pocos pastores, usted que me está viendo y hoy oír este mensaje, pocos pastores te predican esto. Pero yo te predico a ti porque me importas tú, me importa tu alma. Porque si de gracia recibí yo, de gracia doy. Para que sepa que lo que Dios hizo en el pastor lo va a hacer contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Mantenernos limpios, con un corazón sincero, no pelear. ¿Te van a dar ganas? A mí parece que me quieren dar ganas de bajarme de la cruz. Digo, Señor, no más suéltame esta mano. Y más me la clava en la cruz. Digo, no, te vas a bajar. Y pelea por mí. Enséñate a depender de Dios.
y no del hombre. El Dios que ha estado conmigo estará contigo. El Dios que me ha provisto te proveerá a ti. El Dios que me abre puertas te las abrirá a ti. El Dios que ha confundido a mis enemigos confundirá a tus enemigos. Y termino con esto. Y qué bueno que estamos en vivo todavía. Todo aquel que se levantó o se quiere levantar contra ti parece que prospera, pero no va a prosperar. No va a prosperar. Puede quitarse hasta su propia vida. Porque cuando Dios ya no está en esa persona, cuidado, hay un vacío. Tú serenita, serenito, como dice nuestra pastora, calladitos nos vemos más bonitos. Póngase de pie y lo deja. Padre, yo bendigo este rebaño. Yo bendigo este pueblo desde el más pequeño hasta el más grande. Yo bendigo sus vidas, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada uno, Padre Santo, mi Dios. Tu protección, tu cuidado divino, Señor, está en sus vidas. Y guárdalos como me guardas a mí, cuídalos como me cuidas a mí, bendícelos como me bendices a mí, ábrele las puertas como me las abres a mí. Dios, y dales una fresca unción sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. He cumplido delante de ti. Los cielos, la tierra y tus ángeles celestiales fueron testigos. Y que estás tú presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Diga amén. Amén, amén. Si no tienes una iglesia, búscate una iglesia. Si esta es tu iglesia, háblame para orar por ti, para hacerte parte de este ministerio internacional, restauración y vida. Dios te bendiga.